tema bien importante para un culto de milagros que se llama la santidad. ¿Qué es la santidad? La santidad, mis queridos hermanos, nosotros como cristianos, o nuestro cuarto de cristiandad que nosotros tenemos, la palabra o la santidad, nosotros la ponemos en el lugar más alto de ese cuarto cristiano que nosotros somos. La mayoría de veces nosotros los cristianos, los pastores, todo lo que está relacionado con el Señor, la santidad lo vemos en lo súper lejos. La santidad a veces no la podemos alcanzar por ciertos aspectos que nosotros analizamos o pensamos o creemos que así son. Déjeme decirle que muchas de las personas nos mortificamos porque sabemos nosotros que tenemos que ser santos. Sabemos nosotros que no debemos de tomarnos esa copa. Sabemos nosotros los cristianos que no debemos de adulterar. Sabemos nosotros los cristianos que no debemos de matar, que no debemos de hacer muchas acciones que van en contra del Señor. Amén. Pero las hacemos. Pero sabemos que no deberíamos de hacerlas. Entonces nosotros los cristianos venimos y decimos: no, yo me voy a quedar en esta sección del cristianismo, pero yo no puedo pasar al siguiente nivel, que es la santidad, porque no puedo. Déjeme decirle que para poder llegar a la santidad, nosotros ponemos una barrera que se llama humanismo. Nosotros vamos a platicar ahora, si el Señor me lo permite, de la santidad cristiana. Pero no podemos llegar a esa santidad cristiana por el humanismo que nosotros tenemos en nosotros. ¿Qué es el humanismo, pastor? El humanismo es creer que yo puedo alcanzar una santidad, o yo puedo alcanzar algo dentro del Señor, pero con mis propias fuerzas. Que yo me voy a presentar dentro de la iglesia, yo voy a servir, yo estoy haciendo una acción para el Señor y eso me hace santo. Déjeme decirle que no es así. La santidad, mi querido hermano, nosotros la alcanzamos o ya la hemos alcanzado, aunque usted no lo sepa que ya lo alcanzó. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a Cristo acá. Nuestro Señor Jesucristo es aquello que se para delante del Padre para podernos a nosotros esconder, digámoslo de esa manera. Viene nuestro Dios, Dios Padre, si lo queremos ilustrar de alguna manera, y Él ve a Cristo, no nos ve a nosotros. Eso se llama santidad. La palabra de Dios en Romanos capítulo 1, capítulo 12, verso 1, nos enseña algo fabuloso. Nos enseña algo fabuloso. La santidad, mi querido hermano, nosotros también la podemos comprender como aquel estado interno, aquel estado de pureza que nosotros deberíamos tener. También la podemos entender de que la santidad nosotros la expresamos o lo hacemos de manera externa, visible para los demás, con aquella vida de justicia. Recuérdese que yo le dije al inicio, todos acá somos santos. Todos acá somos santos porque Cristo ya murió por nosotros. Porque Cristo presentó de manera voluntaria su cuerpo, dejó a un lado su gloria para poder ir a un madero, morir por usted y morir por mí. Él al habernos llamado a nosotros y al habernos abrazado como sus hijos, nos hace ser santos. Aparte de habernos dado una vida eterna y habernos perdonado todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. La palabra de Dios en Romanos capítulo 12, verso 1 nos dice lo siguiente: así que, hermanos, o sea, todos ustedes y yo, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto
Padre bendito, te damos las gracias, Señor, porque primeramente nos estás instruyendo en tu palabra, Señor. Porque nos has dado, Señor, la oportunidad, Señor, de poderte adorar. Señor, te pido, Padre, que puedas quitar todo conocimiento humano, Señor, y puedas utilizarnos, Señor, como herramienta para explicar esto que es tan importante para nosotros, tus hijos, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a poder entender esto de manera espiritual, Señor, para que pueda quedar grabado en nuestros corazones, Señor, y podamos ponerlo, Señor, como enseñanza para nosotros, Señor. Grande tú eres, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios. Amén y amén. ¿Qué significa ser santo o tener una santidad? Yo se lo dije al inicio. Nosotros ya tenemos la santidad, porque Cristo hizo la acción que usted y yo no la podemos hacer. Nunca la vamos a alcanzar a hacer. Ni que nos den 7 vidas como el gato, nunca lo vamos a poder alcanzar. Pero si hay algo que nosotros como cristianos podemos hacer para alcanzar esa santidad que nosotros ya tenemos. Imagínense qué extraño. La santidad, mi querido hermano, fue dada y fue hecha ya por nuestro Señor Jesucristo. Pero también Él pide algo voluntario de nosotros. Le repito, Romanos capítulo 12, verso 1 nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nos está diciendo que nosotros los cristianos, ya que tenemos aquello que nos dio, nosotros de manera voluntaria tenemos que hacer algo para hacer efectiva lo que es la santidad. La santidad, mi querido hermano, no es no portarse mal. La santidad no es dejar de hacer aquello. La santidad es hacerla efectiva, haber hecho efectivo aquello que nuestro Señor Jesucristo ya hizo. Pero ¿qué es lo que debo de hacer yo de manera voluntaria? ¿Qué es lo que el cristiano debe de poner de su parte o de su bolsa para poder hacer efectiva esta santidad? Ser limpios de toda inmundicia. Ser limpios de toda inmundicia. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros debemos de ser limpios de toda inmundicia. A toda aquella suciedad física como moral que nosotros los cristianos, sabiendo que no la tenemos que hacer, lo seguimos haciendo. Simple y sencillamente. Aquellas cosas en las cuales están dentro de mi círculo, donde yo lo puedo manejar de manera voluntaria, pero yo no lo hago. Dice un buen amigo por ahí, ¿verdad?, que hoy ya está entrando a los caminos del Señor, que me dice: mira, yo no quiero tomar ya, pero es tan buena, fíjese bien, pero es tan buena que yo no lo puedo dejar de hacer. Dígame usted, hermano, si algo es tan bueno, ¿por qué lo busca? Sabiendo que es malo. Si usted sabe, como dice la palabra del Señor, que por ese lugar donde usted va a pasar están asaltando, ¿por qué se va a ir por ese lugar? Sabiendo que lo van a asaltar. En nuestro país uno no se puede subir lastimosamente, como en otros países, a un autobús y usted sacar su móvil y escuchar la alabanza que a usted le gusta, porque sabe que se lo van a robar. ¿Sí o no? Pero muchos lo hacen. Muchos lo hacen. Yo sé que es un ejemplo vano, pero es un ejemplo bien importante, porque nosotros sabemos que nosotros podemos dejar de hacer esas cosas y aún así las seguimos haciendo. Sabemos nosotros como cristianos hoy que debemos de ser limpios de toda inmundicia. Esto se refiere a todo lo que es un carácter físico y moral. Hay muchas personas en las cuales nosotros confiamos, ¿sí o no? Pero sabemos que quizás tienen un pensamiento diferente a nosotros los cristianos. En las consejerías a nosotros siempre se nos acercan y nos dicen: mire, yo la amo, de verdad, pastor, se lo digo, yo la amo y yo haría todo por ella o por él, ¿verdad? Y yo vengo y le digo: ¿y qué pasaría, mi hermano, si su esposa o la pareja que tiene le pide
de manera respetuosa, que dejaran de tener esa relación sexual ilícita que tienen. No, hombre, pastor, es que mire, nosotros la tenemos porque nosotros tenemos ya algo que hemos dicho que nosotros nos vamos a casar y por eso ya tenemos que ser, ya estamos haciendo esa relación sexual. Y me le quedé, mire, y usted sabe que eso es malo delante de Dios, que se llama fornicación. Sí, pastor, pero como no le digo yo, pues que ya nos vamos a casar dentro de unos meses, entonces, ¿y cuándo se van a casar, hermano? Mire, todavía no tenemos la fecha exacta, pero sí nos vamos a casar porque yo la amo. Mire, hermano, le digo yo, ¿y entonces cuál es la consejería? Ah, no, lo que pasa es que fíjese que yo creo que ella anda con otro. Yo sé que es recible, pero a veces nosotros los cristianos, sabiendo la problemática en la que estamos, sabiendo que nosotros tenemos que ser limpios o alejarnos de toda inmundicia, siempre lo hacemos, mi hermano. La palabra de Dios, mi querido hermano, no es algo con nombre o con un apellido extraño. Son palabras que nuestro Dios nos dejó a nosotros para que podamos entenderlas, no complicarnos en un lenguaje que nosotros podamos entender todo para poderla hacer. Segunda de Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1, nos enseña lo siguiente. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor. Fíjese bien, la palabra de Dios nos enseña en este momento de que nosotros los cristianos tenemos una promesa delante de Dios sobre aquellas cosas que Él nos está pidiendo. Versículos anteriores a este nos enseñan en su contexto, del cual nos está diciendo que la santidad que nuestro Dios ya nos dio, aquella santidad que no fue alcanzada por nosotros, sino que fue una acción de nuestro Señor Jesucristo. El versículo que acabamos de leer, segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1, nos está diciendo: si vos sos santo y te alejas de toda inmundicia, hay una promesa que yo, tu Dios, te he dado para poderla alcanzar. O sea, el Señor, aparte de que nos dio vida eterna, aparte que somos hijos de Él, aparte que nos ha dado la santidad, sin nosotros merecerla ni haber movido, digámoslo de esta manera, ningún dedo, nos está diciendo que nosotros, al poder estar limpios de toda inmundicia, hay una promesa extra para poder gozarla por habernos alejado de toda inmundicia. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 7:1, que es el que acabamos de leer. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, 3 versículos anteriores de donde estamos leyendo nos está enseñando que estas promesas es que Él habitará en nosotros, que Él andará entre nosotros, que Él será nuestro Dios, que nosotros seremos su pueblo, que Él será nuestro Padre y que nosotros sus hijos, y que Él, al habernos apartado de toda inmundicia, que es la parte física y moral, nos va a aceptar como sus hijos. ¿Qué podemos gozar de nuestro Dios? Absolutamente todo. Ayer por la tarde, un hermano bien amable, muy amable, se acercó a la oficina de nosotros. Yo no estaba de turno, pero estaba cubriéndole al pastor Borja, porque él tenía que hacer otras cosas súper importantes que el Señor le ha mandado. Y llegó el hermano y me dijo: mire, fíjese que yo quiero un consejo sobre una situación que yo estoy pasando. Yo tengo muchas necesidades, primeramente físicas. Yo estoy muy enfermo, tengo insuficiencia renal, y yo quiero primeramente que usted ore por mí, por este problema que tengo.
Y a raíz de este problema me dijo, yo no puedo conseguir trabajo. Mi hermano, es bien difícil a nosotros como cristianos decirle, mire hermano, todo va a estar bien. Y orar. Pero eso no nos ha enseñado el Señor. Yo le dije, hermano, usted debe de estar feliz. Eso le dije. Usted debe de estar feliz por lo que usted está pasando. Porque el Señor no le dijo a usted que fuera a otro lugar a beberse una cerveza o a tomarse un trago o a fumarse algo para que pueda olvidar lo que le está pasando. Él lo mandó a la iglesia a pedir un consejo bíblico. Y la Biblia nos ha enseñado a nosotros los cristianos que si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo tenemos todo. Gloria a Dios. Le digo, hermano, cuando usted entienda en un nivel espiritual que usted tiene a Cristo acá, usted cuando le duela algo le va a dar risa. Porque ese dolor le va a generar dolor, pero le va a dar alegría. Porque él sabe, y con todo respeto lo digo, que si él llega a morir ese día, él va a estar delante de la presencia de Dios. Y se me queda viendo muy extrañado y me dice, pastor, gracias. No, eso no es todo, le digo. Cuando ese nivel espiritual alcance y usted llegue, el Señor lo va a sanar. Porque el Señor va a ver en su corazón que usted no está esperando que lo sane, sino que Él va a ver en su corazón que usted ya está alegre independientemente con lo que ya tiene. La palabra del Señor, mi querido hermano, nos enseña que nuestro Dios ya hizo. No hay que esperar que haga, porque Él ya hizo. ¿Qué nos enseña entonces el Señor con respecto a la santidad? Aparte de que nosotros tenemos que alejarnos de toda inmundicia, estar separados del pecado. Vámonos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, perdón. Y dice la palabra del Señor: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La fornicación, mi querido hermano, yo sé que usted está pensando en una relación sexual. No. La fornicación realmente es todo aquello que está cubriendo o está delante de Dios, que a nosotros como cristianos nos está quitando la mirada fija que deberíamos de tener en la presencia de Dios, pero nos está haciendo que nosotros volteemos a ver otro lugar. O sea, nos está diciendo la palabra de Dios que hay algo delante de nosotros que nos está alejando de lo que son las bendiciones de Dios. La palabra de Dios nos enseña a través de todas las páginas de la Biblia el amor de Cristo. Eso nos enseña toda la Biblia. El tema central de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo y la redención que Él ha hecho. ¿Pero redención de qué? Del pecado. ¿Qué es el pecado? Es aquello que nos aleja de Dios. En el pecado nosotros podemos entender también que está esa separación voluntaria que nosotros estamos teniendo en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? ¿O qué es lo que nosotros debemos de hacerlo de manera voluntaria para poder alcanzar o para poder hacer válida esa santidad que nosotros tenemos? Aparte de ser limpios de toda inmundicia, estar separados del pecado. Esta separación del pecado debe de ser voluntaria. Es aquello que yo quiero luchar en contra de ello hasta donde mis fuerzas me lo permiten. Y ahí es donde entra nuestro Señor Jesucristo y nos termina de dar las fuerzas de Él para que yo pueda salir de ello.
Se recuerda que hace un momento yo le conté que le había escrito, le había mandado una nota de voz a este pastor de Estados Unidos contándole sobre el testimonio que nos dijeron ahora. Dentro de la plática salió algo bien importante y me dijo: pastor, fíjese que yo quisiera saber cuál es su postura con respecto a las personas que están perdidas, me dijo la palabra, con esa ¿cómo se dice? Diferencia de sexo, que el hombre se cree mujer o la mujer se cree hombre, o viceversa, como usted lo quiera ver. Yo le dije a él: pues la palabra de Dios nos enseña que los amemos. Eso nos enseña la palabra. La palabra de Dios nos enseña que yo debo de amar a esa persona. Pero amar no es abrazar o besar. Amar es enseñarle la verdad. Y nosotros, me dijo, deberíamos de cerrar. No, al contrario, deberíamos de abrirle más las puertas para que ellos puedan entrar, y cuando estén sentados dentro de la congregación de nosotros, ellos puedan escuchar la palabra verdadera que se llama Cristo. Y me dijo: pastor, mire, pero ¿y qué pasa con aquellos que no quieren cambiar? Que es el tema que nosotros estamos hablando ahorita. Hay muchas personas que tienen este pensamiento, que creen que buscamos al Señor, pero no tienen la voluntad de hacer un cambio. No saben dentro de sus fuerzas que ellos se creen que son una persona, pero ellos dicen no, porque la palabra no lo dice. No dice que puede haber este tipo de significados o este tipo de acciones. Entonces ellos de manera voluntaria comienzan a luchar sobre ese sentimiento que sienten, sobre esa tentación que esta persona empieza a sentir, y dice: no, pues yo me voy a encerrar en mi cuarto, voy a quebrar la llave, pero no voy a salir para irme a equivocar una vez más. De eso se trata lo que la palabra de Dios nos está enseñando sobre estar separados del pecado. Que yo voy a alcanzar de manera voluntaria alejarme de aquello que a mí me está quitando la visión que yo debo de tener en Cristo, pero también necesito la fuerza del Señor para poder salir de ello. Ayer por la noche yo me quedé, ¿verdad?, haciendo ejercicio por ahí. Y yo estaba esperando a mis hermanos de retorno que están por ahí, porque íbamos a darnos un masconazo, y así fue. Pero hubo un momento que yo me puse a pensar: Señor, qué tan grande es tu glorificación que haces en nosotros, aunque no estamos en el culto, estamos jugando al fútbol. Vive el Madrid. Jugando al fútbol, pero tú estás aquí. Pero tú estás aquí. ¿Por qué? Mis queridos hermanos, todos sabemos que nuestros hermanos de retorno, unos u otros, han tenido problemas de diferente índole y los había separado del Señor. Pero hoy no estaban haciendo aquello que los había separado al Señor, sino que estaba jugando al fútbol dentro de la iglesia. Yo sé que puede ser normal para todos, pero Dios estaba ahí. Estaba ahí viéndonos jugar al fútbol. Porque con las fuerzas de nuestro Señor y con la voluntad de ellos, no estaban haciendo lo malo, sino que estábamos jugando al fútbol. Separados del pecado. Primera de Tesalonicenses, el que acabamos de leer, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda que es pecado. Esta parte a nosotros nos enseña que el Señor quiere que nos apartemos, porque podemos tener una muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Cuando nosotros no tenemos una compasión por algo o por alguien. Cuando nosotros ya no queremos aprender, porque sabemos o necesitamos, se está dando la enseñanza, pero nuestro corazón, por esa muerte espiritual, ya no está recibiendo esa bendición de esa enseñanza. Nosotros escuchamos un versículo y nosotros decimos: no, yo lo he escuchado de esta manera, ¿verdad? Porque a veces sacamos el texto de su contexto, de lo cual nosotros estamos hablando.
Entonces el Señor busca la santificación que nosotros tenemos, que ya la tenemos por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por la acción que Él ya hizo, pero Él necesita que nosotros accionemos de manera voluntaria esa bendición que Él ya nos dio. ¿Cómo? Siendo limpios de toda inmundicia y estar separados del pecado, de manera voluntaria. ¿Y qué es lo último, que es lo más importante para yo poder hacer efectiva esa santidad? Estar dedicados a Dios. Estar dedicados a Dios, mi hermano, no es pasar todo el día en la iglesia, no. Estar dedicados a Dios no es pasar orando, no. Sino que todas las acciones que nosotros como cristianos estén representando a nuestro Dios. Eso es estar dedicado a Dios. Que cada paso que yo esté dando esté siendo representado o estemos representando a nuestro Dios. Yo soy una de las personas, no soy legalista, pero yo soy una de las personas que aunque las señoritas sean muy guapas, no les debe de quedar, no deberían de andar una minifalda. Porque una minifalda no representa a Cristo, representa la sexualidad. Yo, me voy a poner yo como ejemplo. Yo, si veo una señorita en minifalda, yo no voy a pensar en Cristo. Yo voy a pensar en otra cosa. Yo, aunque yo hubiera acabado de terminar de leer la palabra. Y no soy santo, mi hermano. Tengo una santidad que fue dada por Cristo cuando Él murió en la cruz al haberme llamado al ministerio, así como usted. La palabra de Dios, mi querido hermano, en Romanos 12:1 del 1 al 2, nos enseña que nosotros debemos de ser dedicados a Dios. Y dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en santificación, en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro poner. Vuestro culto racional es dar nuestro cuerpo para la obra de Dios. ¿En qué manera? Como instrumento de justicia y de rectitud. Se lo voy a repetir. Es poner de manera voluntaria todo nuestro ser para ser instrumento de justicia y de rectitud. ¿Qué es justicia? Que no reine el pecado en nosotros. Que no reine el pecado en nosotros, para yo ser instrumento de que aquella persona que está en pecado, yo llegar donde él en testimonio vivo de lo que Cristo ya hizo en mí. Me explico. Si yo hice drogas, yo puedo llegar en testimonio con una persona que ya está en drogas en este momento. Ese es un sacrificio vivo o un culto de lo cual nosotros hacemos. ¿En qué otra manera tendríamos que estar dedicados? En rectitud. ¿Qué significa la rectitud? La rectitud es lo contrario, no ser instrumento de la iniquidad. Si yo ya sé, fíjese bien, si yo ya sé que yo puedo ayudar a otra persona por el testimonio en el cual yo tengo, yo puedo ir donde él para ayudarlo. Pero si yo sé que yo estoy en un lugar del cual mi presencia o mi ayuda no va a servir en algo, yo me debo de alejar de ello. No puedo estar en un lugar en el cual reine la maldad y solo yo esté allí. El día de ayer una persona muy cercana a mí tenía su cena navideña, como lo tenemos todos en los trabajos que nosotros estamos, gracias al Señor, ahorita. Y me escribe esta persona y me dice, mira, fíjate que voy a ir a la cena, pero nos han cambiado el lugar y este lugar va a ser un lugar que se llama Chapultepec. ¿Usted cree que con la santidad o lo que nosotros representamos vamos a cambiar las cosas que están ahí?
No. ¿Qué tenemos que hacer? Retirarnos. Porque en vez de ayudar, esto es al revés. Estamos ensuciando el nombre de Cristo. Porque van a decir, ve, ahí está la esposa, el pastor, vean el chupadero. ¿Me explico? Entonces, es estar dedicados a Dios. Dedicados a Dios es, en justicia, poder ayudar con el testimonio que el Señor a mí ya me dio de salir de ese problema y yo poder ayudar a alguien que está en el mismo problema que yo estuve en un momento. En rectitud, demostrar el testimonio delante de los demás y poder salvar la palabra de Dios en aquel momento o en aquel lugar donde no quieren al Señor. La palabra de Dios, mi querido hermano, es bien específico en enseñarnos muchas cosas. Hoy hemos aprendido que aquella palabra que estaba súper alto, que nosotros la llamábamos santidad, es la que tenemos más cerca en nosotros. Porque la santidad nosotros no debemos de trabajarla como el concepto humanista. No tenemos que trabajar para podernosla ganar, porque ya murió nuestro Señor Jesucristo para habernoslo dado a nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser limpios de toda inmundicia, estar separados del pecado y estar dedicados a Dios. Jamás vamos a alcanzar la santidad con nuestros propios medios o fuerzas. Solo con la presencia de Cristo en nosotros alcanzaremos esa santidad. No podemos estar en Cristo si no buscamos en su naturaleza, que es espiritual. Solo podemos vivir en Cristo por medio de la oración y en la lectura bíblica para poder alcanzar una santidad. Me decía un maestro en el seminario teológico, Edén, me decía, y yo me sentaba hasta atrás, ¿verdad? Porque en el colegio atrás se sentaban los que fregaban, ¿sí o no? Pues yo me sentaba atrás también, porque yo siempre fui como soy. Eso sin contar que me quitaba los zapatos, pero no le van a decir a mi jefe porque me va a regañar. Me decía él, ¿hasta dónde anda el tanque de gasolina? Y yo me quedaba, este maestro quiere que lo lleve. Bien poquito, pastor. ¿Qué pasaría, me decía, si yo lo mando a la unión a que vaya a traer una doble dosis de espiritualidad? Él en la enseñanza. Híjole, pastor, no llego. ¿Vea? Entonces no podemos alcanzar la santidad, mi querido hermano, si no oramos, si no conocemos a Dios por medio de su palabra. No podemos esperar algo que nosotros no hacemos. No podemos alcanzar algo que nosotros no trabajamos. No podemos hacer algo si nosotros no lo buscamos tampoco. Repito, aquella palabra que nosotros habíamos dejado allá en el último lugar de nuestro cuarto espiritual o de nuestro cuarto cristiano es el que tenemos más cerca. Hoy hemos aprendido que en realidad tenemos una santidad y que esa santidad nosotros la podemos alcanzar solo trabajando como el Señor nos ha dicho, entendiendo que solo en Cristo podemos alcanzar todos, en tener fe en la palabra de Dios. Juan capítulo 17 verso 17 nos enseña: santificaos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y la verdad es Cristo. Tener fe en la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 10, verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y sobre todo, mi querido hermano, y con esto termino, dejándonos que haya una transformación por la obra del Espíritu Santo. Oramos. Señor bendito, tú que eres grande y poderoso, Señor,
Señor, que este día nos has enseñado, Señor, la verdadera santidad cristiana.